son cuestiones filosóficas. Estamos aquí una semana más con el profesor Juan Carlos Osandón, quien obviamente de manera muy gentil nos ha ofrecido este curso completísimo. Si bien él dice que es mucho más amplio el estudio de los temas que estamos viendo, pero para los neófitos que estamos siguiendo este curso, es muy enriquecedor. Empezamos la semana pasada con una introducción a la moral desde el punto de vista de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y hoy día seguimos, profesor, con buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Un gusto seguir hablando del maestro, ¿no? El gran filósofo, que a pesar de los siglos sigue siendo estudiado por miles de estudiantes, ¿verdad? No pasa Santo Tomás. Los demás filósofos tienen su momento de moda, digamos, de gloria, y luego son olvidados. En cambio, fíjate que en este momento hay en todo el mundo congresos en que se estudia Santo Tomás con participación de 30 o 40 profesores, ¿no? Que duran, por ejemplo, las Semanas Tomistas de Buenos Aires. Aquí también tenemos en Santiago otra, cada 2 años, también semanas, ¿no? Libros que se publican, revistas, en fin, ningún filósofo tiene semejante audiencia, solo Santo Tomás. Es interesante, ¿no? La gente se suele fijar en el que está de moda, pero las modas pasan, y pasan muy rápido. En cambio, Santo Tomás ya está probado por siglos, ¿no? Y sobre todo que viene de Aristóteles, ¿verdad? Que es el filósofo por excelencia. Así que son ya 25 siglos, fíjate, de tradición. Como el vino, hay que guardarlo y está mejor. Bien, volvemos entonces a nuestra introducción a la ética, ¿verdad? Siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás, en esto, va a comenzar después de esta introducción, ¿no? Podríamos decir el capítulo primero. Fíjate que la moral, como ya decíamos, se refiere al mundo de la libertad. Santo Tomás distingue, fíjate, entre actos humanos y actos del hombre. Curiosa distinción, ¿no? Claro, ocurre que nosotros tenemos un cuerpo y por lo tanto en nuestro cuerpo se producen una serie de actos que no son estrictamente humanos, sino del hombre. La digestión, por ejemplo, el crecimiento, el enfermarse, el caerse porque uno se tropezó con una piedra, ¿no es cierto? Son actos del hombre, pero ahí no entra la libertad y por lo tanto no son actos humanos. El acto humano exige la presencia de la inteligencia y de la voluntad, es decir, la libertad. De modo que la moral se refiere al mundo de la libertad y nada más. De tal manera que, en fin, los tics nerviosos quedan afuera, ¿no es cierto? Los accidentes también, la digestión, ¿no? Que funciona o no funciona el hígado, bueno, eso lo sabrá el hígado, yo no lo he sentido nunca. Creo por fe que tengo hígado, pero nunca he sentido nada allí, ¿no es así? Y lo mismo todo el sistema nervioso, ¿no? Si una persona queda paralizada, bueno, quedó paralizada, pero eso no es un acto libre, de modo que no es un acto moral. Es curioso, fíjate que hay gente tan torpe que piensa que la moral nos coarta la libertad. ¿Verdad que hay mucha gente que piensa así? Es que hay que ser muy torpe para eso, ¿eh? Fíjate que si no fuera por la ley de gravedad, como la llamamos ahora, nadie podría moverse. ¿Te has dado cuenta de eso? Si yo puedo moverme es porque esa fuerza me tiene sujeto a la tierra y entonces yo puedo mover mi musculatura y entonces camino, salto, en fin, ¿no? Me paro, me siento, me acuesto. En cambio, si estuvieras libre en el espacio, no podría hacer nada, porque no hay gravedad. De modo que es la ley la que permite la libertad. Claro, las leyes físicas es un ejemplo, nada más el que yo di, ¿no? Las leyes físicas no tienen nada que ver
con la libertad, pero las leyes físicas permiten que nosotros podamos vivir modernos, etcétera, etcétera, ¿no? En este mundo. Pues la moral es la que nos va a permitir ser libres, porque todos los vicios quitan la libertad, ¿verdad que sí? ¿Qué libertad tiene el pobre alcohólico, por ejemplo? O el que está sujeto por las drogas, ¿qué libertad tiene? Y así, ¿no? El soberbio, ¿qué libertad tiene? Está amarrado por dentro, ¿eh? Está prisionero de su vicio. Solo es libre el realmente moralmente bueno, el hombre honesto, ese es libre. Él manda, ¿no? En mi casa mando yo. Eso solo lo dice y lo hace el hombre virtuoso. El otro es mandado por su vicio. De modo que si queremos ser libres, tenemos que ser buenos hombres. La única manera de ser libres. Bien, entonces, como aquí, otro punto que creo que no lo dije, o si lo dije, tú me corriges, ¿no? La causa de la libertad, ¿hablamos de eso? ¿De la causa de la libertad? Me parece que no. Claro, la libertad está en la voluntad, bien, pero la causa de la libertad es la inteligencia. El hombre solamente es libre desde el momento en que piensa, desde que tiene lo que llamamos la edad de la razón, que puede ser a los 4 años, 5 años, ¿no? Cuando el niño ya habla, cuando el niño ya entiende, empieza a ser libre. Todavía muy poco, porque mandan en él las pasiones, ¿no? Los afectos. Pero ya, sí, ya hay libertad de momento en que hay pensamiento, de momento en que hay comprensión. ¿Y qué hace la inteligencia? Pues reconoce que ciertas cosas son bienes y ciertas cosas son males. Y ahí comienza la moral. Porque no todo conviene. No todo perfecciona al hombre. Hay muchas cosas que lo dañan. Incluso alimentos que son muy buenos para una persona sana, para el que tiene diabetes no. Para el que tiene el colesterol alto tampoco. Para el que tiene, qué sé yo, cuántas enfermedades hay que hacen que el médico inmediatamente dice, mire usted, va a tener que someterse a un régimen. Y va a tener que hacer esto, lo otro, suprimir tal cosa, comer mucho de esto, en fin, beber mucha agua, en fin, lo que diga el médico, ¿verdad? ¿Y todo eso para qué? Para que siga viviendo. Si no, apresuro mi muerte. De modo que la inteligencia ve que, aunque todo podemos decir en sí es bueno, porque existe, ¿no? Y la bondad principal es el acto de existir. Todo lo que existe es bueno, pero eso es ontológicamente. Pero es bueno para el hombre aquí, ahora. ¿Te fijas que cambia la cosa? Ciertamente, el azúcar es buena para los dulces y todo lo demás, pero si yo tengo diabetes, prohibida el azúcar. ¿Ves? Entonces, hay cosas que por muy buenas que sean, físicamente, ontológicamente, realmente para mí son malas. Y el hombre entonces tiene que empezar a ver, distinguir. Entonces la inteligencia busca el bien. Aquello que lo perfecciona, aquello que lo favorece. Eso es lo bueno. Pero fíjate que decir bien y decir fin es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno? Aristóteles ya había dicho, bueno es lo que todos desean, lo que todos buscan. Eso es lo bueno. Aunque la persona esté equivocada, lo busca porque lo cree bueno. De modo que la razón por la que yo puedo buscar algo es que lo considero bueno. Y si yo lo busco, ese es mi fin. Por lo tanto, fin y bien se identifican. Y este hallazgo de Aristóteles es importantísimo, porque es la clave de toda la moral. Buscamos el fin.
Claro, porque buscamos el bien. Entonces, Aristóteles va a basar toda su meditación ética en esta búsqueda del bien. Es cosa de leer la Ética Nicómaco para verlo, ¿no? Desde el comienzo, fija Aristóteles, el fin es el bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la inteligencia conoce un bien? La inteligencia goza. La felicidad es obra también de la inteligencia. Cuando encuentra un bien. Recuerdo que a veces en clase, para despertar un poco a los alumnos, ¿no? Les decía, a ver, ¿quién acepta esto? Vamos a ver. Llega a su casa un médico ahí con un tremendo equipo y le viene a proponer una cosa muy buena. A ver, ¿qué es lo que a usted más le gusta como comida, como bebida? En fin, ya hacen toda la lista, ¿no? De lo que más le gusta. A mí las langostas a mí me fascinan, ya está muy bien, langostas. En fin, y hace toda la lista. Bueno, ya. Y además, ¿qué música es la que a usted le gusta? Ya, también hacen la lista. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjese, a usted lo vamos a llevar a la clínica de Reñaca, lo vamos a poner en una habitación con una vista al mar, preciosa, las pistas de sol, las puestas de sol, ahí son fabulosas. Y le vamos a dar siempre esta comida que usted ha elegido. Y le vamos a poner esta música que usted ha elegido. Y le vamos a pedir una sola cosa, su cerebro, para estudiarlo. De modo que usted va a estar ahí tranquilo, va a seguir viviendo con una máquina, pero el cerebro yo me lo voy a llevar para estudiarlo en otra parte. ¿Tú aceptarías eso? ¿Te das cuenta? Esa persona nunca sabría lo que está pasando y por lo tanto nunca gustaría esos manjares que le dan, nunca admiraría una puesta de sol, porque no la vería tampoco, ¿no? Ya que su cerebro se lo tienen en la Universidad Santa María, ¿no? Y él está en la clínica Reñaca, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta que la felicidad es siempre cosa de la razón? Sí, yo puedo ¿cómo se llama? Paladear un vino fenomenal. Sí, pero es porque me doy cuenta. Y si no, ¿qué? La felicidad entonces la produce la inteligencia. La inteligencia que se da cuenta que está recibiendo un bien. Y mientras más grande es el bien que recibe, más feliz es. Y aquí, obviamente, sobre todo para las personas que se han desarrollado culturalmente, es claro que los bienes espirituales producen más gozo que los placeres físicos. Al fin y al cabo, el placer físico dura un ratito, y si uno sigue comiendo eso que le gusta tanto, después la indigestión que tiene es bárbara, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, no, pues. En cambio, los bienes, mientras más espirituales, más se gozan, más dura ese gozo, tanto que nosotros distinguimos, ¿no? El placer del gozo. Y reservamos la palabra placer para las cosas físicas, que tienen que tomarse con mucha medida antes de que produzcan un dolor. Porque si se te pasa la mano, lo que te produce es un dolor. En cambio, en lo espiritual, no. Y aquí sobresale como muestra de felicidad la paz. Pero la paz bien entendida, ¿no? Porque hay gente que habla de la paz en el cementerio. ¿Qué paz en el cementerio? No hay bulla, eso es lo único que ocurre, ¿no? Nada más. La felicidad no es bulliciosa. No. La mayor felicidad es cuando uno se siente realmente satisfecho, pleno, porque consiguió lo que quería. Y sobre todo si costó mucho conseguir lo que quería. Yo no sé si todo el mundo le gusta un poco subir cerros, ¿no? En mi juventud subí unos cuantos. Claro, ninguna gran altura. Pero en fin, en el San Ramón subíamos a veces nosotros y otros cerros en otras partes. Bueno, era un esfuerzo, era un sacrificio, pero llegar a la cumbre y ver ese paisaje daba una sensación de plenitud extraordinaria. Me imagino que en el Everest debe ser muchísimo mayor, ¿no? Porque el dolor es muchísimo mayor también. Eso es la felicidad, esa paz, ese descanso
descanso en el bien poseído, la definición que da Santo Tomás. Que fíjate, tan sencilla, tan simple. Qué genio Santo Tomás, ¿no? La felicidad es el descanso en el bien poseído. Entonces, si el bien poseído es poquitito, qué sé yo, unos huevos fritos, pues el descanso un poquitito también. Un placer nada más, ¿no? En cambio, cuando uno por fin pasa el examen de grado y recibe su título, ¿no? Qué bien se siente. Son 5 o 6 años en la universidad luchando, aprendiendo tantas materias, pasando noches estudiando ahí. Al fin tiene su título. Qué sensación, ¿no? Eso es. Entonces, mientras más grande el bien, mayor es la felicidad. Pero hasta el más pequeño bien ya produce una pequeña felicidad. Mira qué buena la definición, ¿no? Sirve para todos los tipos de felicidad. Pero claro, aquí se trata de dirigir toda la vida humana. Entonces se trata del bien que deje satisfecho definitivamente al hombre. Se lo llama soberano bien. Claro, el soberano es el que manda en toda la nación, ¿no es cierto? El rey es el soberano. Ahora dicen que el pueblo es el soberano. Bueno, los tontos creen en eso, los inteligentes no. Hay que ser muy tonto para creer que el pueblo es soberano. Si el pueblo es el que obedece, entonces no es el soberano. El soberano es el que manda. Y nunca mandaba al pueblo. Pero en fin, el hombre vive de tonterías, ¿no? A cada rato. Es increíble, ¿no? Y una de las tonterías es esa. Bien, entonces, ¿qué buscamos? Buscamos la felicidad completa, la que nos da la perfección. Leibniz tiene una frase bien famosa, fíjate. Leibniz es un filósofo del siglo XVII. Es bastante completo este filósofo, admirador de los escolásticos españoles del siglo XVI y XVII, incluido Suárez, por ejemplo, que fue bastante reconocido en Alemania. Y él dice que la perfección del hombre y la felicidad son lo mismo. Porque el que logra la perfección sabe a que ha logrado la perfección y por lo tanto es feliz. Y si es feliz es porque ha logrado la perfección. O sea que es lo mismo, dicho con otras palabras. Lo que sí ocurre es que como el hombre es tan complejo, saber en qué consiste la perfección del hombre es difícil, ¿no? Es una bestia que tiene tantos sentidos, que tiene tantas operaciones, tantas actividades. Entonces, saber cuáles, es difícil, es difícil. Entonces, la mejor guía va a ser la felicidad. Vamos a ver, ¿esto me hace feliz? Sí. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, un cuarto de hora. Ah, bueno. Entonces no es su fin, no es su felicidad. Es un poquitito de felicidad nada más, pero no es el fin último. Lo vamos a llamar fin último también, ¿verdad? Esta perfección del hombre es el fin último. Para distinguirlo del fin próximo. Claro, el fin último es uno solo y puede tener un montón de fines próximos delante, que también lo podemos llamar fines intermedios. Por ejemplo, si yo decido pasar mis vacaciones en Arica, y ya, hablo con mi mujer, con mis hijos, pasemos las vacaciones en Arica. Perfecto, todos de acuerdo, muy bien. Entonces tengo que pensar, bueno, ¿cuánto dinero va a costar esto? Entonces tengo que empezar a tomar medidas desde ahora, de ahorrar dinero para tener en enero o en febrero la suma que se requiere. Luego hay que buscar el hotel, donde me voy a alojar allá con mis niños. Luego tengo que ver, bueno, ¿me conviene irme en avión? O mejor me voy en barco. Antes se podía hacer, ahora parece que no, ¿no? O en tren. También antes se podía hacer en tren, hoy día no. Pero pues, se puede hacer en bus. Y si voy en bus y hago escala en La Serena, y hago escala en Antofagasta, y llego después a Arica. Tengo que hacer un plan, ¿verdad? Entonces, fíjate, se van produciendo una serie de fines próximos que yo tengo que cumplir para poder llegar al fin último, que es pasar las vacaciones en Arica. ¿Te das cuenta? De modo que en nuestra vida estamos siempre frente a una cantidad de fines próximos. Pero tras ellos siempre está el fin último. De tal modo
que un fin próximo es fin próximo solamente si conduce al fin último. Si no, es un mal próximo. Y ahí está la distinción entre el bien y el mal. Cualquier cosa que se me presente como buena, yo tengo que mirarla, bueno, ¿esto me lleva al fin último o no? Si no me lleva al fin último, fuera. Si me lleva al fin último, bien. Claro está que no se trata de que me lleve directamente, ¿no? Por lo menos que no se oponga. Claro, porque lo primero, por ejemplo, es respirar, ¿no? Yo no sé cuánto rato puede estar una persona sin respirar, será unos 2 o 3 minutos, no sé cuánto, ¿no? Y después de eso, si no respira, se muere. Entonces lo más urgente es respirar. Bueno, respirar me lleva al fin último, claro, porque me permite seguir viviendo, ¿no? Y es con los actos que yo haga en vida, es como voy a llegar al fin último. Luego respirar me conduce al fin último. ¿Te das cuenta? Y así todas las cosas. También tengo que dormir, claro. Yo no sé cuántos días puede estar una persona despierta sin volverse loca, ¿no? Porque no lo dejan dormir. Es una de las torturas que usaban en la Unión Soviética, dejar a la persona despierta varios días. Y la persona quedaba realmente loca. Tanto que cuando algunos prisioneros, por ejemplo, liberaban después los comunistas, el prisionero había dicho cantidad de cosas atroces contra su país, ¿no? Un soldado, contra su propio ejército, todo lo demás, ¿no? Y lo soltaban. Lo primero que hacían era tomar a esa persona, ponerle una inyección y hacerlo dormir una semana entera. Y al despertar ya quedaba libre de la locura que le habían inducido por este sistema de droga por un lado y no dejarlo dormir por la otra, ¿no? Las dos cosas a la vez. Que lo volvían loco el tipo. Y lo curaban así, fíjate. Eso me contó una vez un militar. Supongo que será verdad, porque yo de eso no soy filósofo en eso. No tiene nada que ver con la filosofía tampoco. Entonces, muchas cosas que aparentemente no tienen ninguna significación respecto al fin último, sí la tienen, porque favorecen la vida. Y lo primero es vivir, ¿no es cierto? Y en la medida en que estoy vivo, yo puedo realizar actividad. Y si esa actividad es la que me va a conducir al fin último, aunque sea de un modo indirecto, ¿no es cierto? Como son todas las cosas vitales. Yo tengo que comer, yo tengo que beber, todo eso, ¿no? Dormir, trabajar, y todo eso, claro, me permite mantenerme vivo. Y por lo tanto me permite seguir mi camino hacia el fin último. De modo que ese fin último tendríamos que distinguir, si tú quieres, un fin último parcial del fin último último, el soberano bien. En latín se dice secundum quid, el parcial, simplicitat, el final. O sea, el que es totalmente bueno. Los parciales, claro, son, qué sé yo, Arica fue el fin último parcial, porque es nada más que para mis vacaciones, ¿te fijas? Entonces es un fin último parcial. El fin último respecto de todas las cosas que yo tuve que hacer para poder finalmente concretar este plan y partir con mi familia a esa zona. De modo que esos fines últimos, secundum quid, pueden ser muchos, pero solo son fines últimos respecto de ciertos fines próximos y nada más. En cambio, este fin último que estamos buscando es para toda la vida humana, ¿no? Y claro, como la vida humana es única, este tiene que ser único. Claro, el hombre es un individuo, es una unidad completamente cerrada en sí mismo. Mi vida llega hasta donde llega, qué sé yo, el poco pelo que me queda, hasta aquí llega mi vida. Más arriba ya no es mi vida. Entonces, si una bala pasa justo por 1 milímetro, el susto es grande, pero no me toca, no me mata. Mi vida está encerrada en mi cuerpo. Y nada más. Y claro, el novio le dice a la novia, mi vida eres tú. Mentiroso, ¿no? No, la vida de cada uno. ¿No? Pero en fin, el amor permite estas cosas. Pero ciertamente, la vida de cada uno es una sola, única. Entonces el fin último también es único. Claro, al final soy yo quien vive,
Y no voy a decir que mi nariz vive. Sí, claro, porque yo vivo. Y también mis orejas y todo lo demás viven. Sí, claro, porque yo vivo. La vida está en el yo. El yo, la persona. Que soy un todo. Pero un todo estrictamente unitario. Entonces, este fin último tiene que satisfacer plenamente ese yo. Esa persona. Esa totalidad que soy yo. Y por lo tanto, habrá que estudiar cuántos fines pretenden ser el fin último. Ya Aristóteles lo hizo brevemente. Hubo un filósofo romano, Boecio, que escribió un libro sobre la filosofía y ahí va a tratar él de este tema y va a analizar con mucho detalle los candidatos, ¿no? La consolación de la filosofía se llama ese libro. Lo escribió, se dice, estando preso, cuando Teodorico vio que Justiniano I estaba con muchas ínfulas de invadir Italia, lo que se realizó finalmente, ¿no? Entonces tomó preso a unos cuantos romanos muy destacados, entre ellos Boecio, que era, como quien dice, su ministro de Educación, ¿no? Los juzgó anticipadamente, ¿no? De traidores, porque se juró que iban a apoyar a Justiniano, que era católico, mientras el otro era reano, ¿no? Además era romano y el otro era godo, visigodo. Así que, bueno, los mató. Entonces en la cárcel se dice, él escribió esta consolación de la filosofía. Y la filosofía ahí le enseña que el mundo bien poca cosa vale. Y empieza a ver, bueno, ¿cuánta gente cree que lo único que realmente importa es ser rico? La riqueza, ¿verdad? Pero resulta que después de muerto, toda su riqueza, ¿de quién va a ser? De cualquiera menos de él. Pero él va a seguir vivo. Ya vimos que el alma no se muere. Entonces la riqueza, además de que la riqueza depende de tantos factores, ¿no? Hasta de estos idiotas que salen a quemar ahí el centro de Santiago, ¿verdad? El centro del paraíso. Y a cuánta gente que tenía un buen pasar, ¿no es cierto?, la han dejado en la ruina, le quemaron su negocio y ahora ¿qué va a hacer? Y pensar que creen que están haciendo una gran cosa. Si hay gente muy idiota, ¿no? Bueno, han destruido y creen que hacen una gran cosa, como si fuera una gran cosa destruir. No, construir. Eso es muy difícil. Destruir es muy fácil. Se tira una bomba molotov y punto. Como hicieron con el museo de, ¿cómo se llama esta compositora de música popular ahí en la calle de Cuyamaquena? Creo que estaba el museo ese. No sé si recuerdan, ¿no? Bueno, se me va el nombre en este momento. Una mujer muy famosa por la música popular chilena. Parra era, ¿no? Violeta Parra. Sí. La Violeta Parra, eso, ahí me acordé. Destruyeron el museo, pero qué idiotas, ¿no? ¿Qué ganan con eso? Romper algo que era orgullo para los chilenos, una mujer que escribió tanto, que ensalzó la música popular chilena. Esto la destruyen y creen que han hecho una gran cosa. Sí, serán imbéciles, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Como decía Einstein, ¿no? Creo que lo dije una vez, ¿no? La frase de Einstein. O sea, bueno, sí, la Biblia también lo dice, ¿no? Entonces, el fin último nos va a dar la felicidad plena, la riqueza, por supuesto, no. La salud tampoco, porque la vamos a perder de todas maneras, ¿no? La muerte. Y nos enfermamos varias veces, claro, durante nuestra vida, sí. No hay nadie que no haya pasado alguna vez por el hospital o vaya a pasar en un tiempo más por el hospital, ¿no es cierto? Claro, todos tenemos que pasar por ahí. Entonces tampoco. Y los honores, por ejemplo. Uy, los honores dependen más de los que dan los honores que de uno mismo, ¿no? Cuántas personas excelentes que nadie conoce. Cuántos animales que son muy honrados, ¿no? Y son unos animales, en realidad. Deberían andar en 4, pero andan en 2. Por gracia al Espíritu Santo, supongo yo, porque de suyo tendrían que andar en 4, ¿no? Así decía el padre Osvaldo Lira. Debería andar en 4, ¿no? Sí, seguro. Fue lo que le dijo Rousseau Voltaire a Rousseau. ¿Sabes? ¿Conoces esa anécdota? No. ¿Cuál?
Rousseau escribió su libro, ¿no? El Emilio, y varios otros. Y se los mandó a Voltaire, porque él era un liberal, Rousseau, y Voltaire, padre entre los liberales. Pero Voltaire se dio cuenta que iba muy perdido, ¿no? El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, ¿te acuerdas? Esa tontería, ¿no? Entonces le manda una pequeña nota en que le dice que lo felicita por su libro, le ha encantado, le dio un deseo de andar en cuatro patas ese libro, pero fenomenal, ¿no? Andar en cuatro patas. Ya, con eso le dijo todo, ¿no? Claro. Bien, entonces, ¿dónde está la felicidad plena? Naturalmente, en el conocimiento del soberano bien. ¿Y cuál es el soberano bien? El creador de todas las cosas. ¿No es cierto? Todas las cosas son buenas en cuanto participan de la bondad de su creador. Y tienen la bondad que su creador les dio. Y nosotros sabemos que existe ese creador. Ya lo vimos en clases pasadas, ¿no? Podemos demostrar que Dios existe. Pero desde el momento que sabemos que algo existe, queremos saber qué es. Por supuesto, ¿no? Es típico del hombre. Aristóteles comienza su metafísica diciendo: todos los hombres por naturaleza desean saber. O sea, la ley más íntima nuestra es ese deseo de saber. Eso se dan todos, ¿no? Sobre todo en la vieja copuchenta, ¿no? Uf, desean saber vida y milagro de todos los barrios, ¿no? Ahí está, se cumple a la maravilla lo que dice Aristóteles. Es cierto, queremos saber. Claro que sí. Y bueno, sabiendo que existe esta realidad suprema que es Dios, pues tenemos un deseo de saber que es enorme, pero en esta vida es imposible. De modo que tú se va a producir en la otra vida. Pero ya sabemos, la felicidad está exactamente en lo mismo en que está en Dios. ¿Te acuerdas que ya dijimos que Aristóteles había dicho que el motor inmóvil era una inteligencia que se conoce a sí misma, claro, porque no hay nada fuera de ella que le pueda atraer, ¿no es cierto? Solo ella, que es la perfección máxima. Y por lo mismo, al conocerse a sí misma, la inteligencia es feliz, inmensamente feliz, y una felicidad que nadie se la quita, permanente. Bueno, en la teología católica estamos viendo a un teólogo, ¿no? Se nos dice que Dios crea por amor, Dios es amor, ¿verdad? Y el amor es difusivo, el amor busca difundirse. Piensa tú que los psicólogos hoy se han dado cuenta que el Evangelio tiene toda la razón. Nos dicen qué es lo que más quiere un hombre, un ser humano: amar y ser amado. ¿Verdad que sí? Eso es todo, eso es lo principal. No se puede vivir sin amor y no se puede amar sin ser amado. Hay que ver cuántas canciones, ¿no? Son el lamento del enamorado que ve que la persona a quien ama no le corresponde. ¿Cuántas canciones cantan eso, no? Es muy cierto, duele mucho, claro, porque estamos hechos para amar y ser amados. Si eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo Dios es feliz? Porque se conoce a sí mismo. Entonces, ¿cómo el hombre es feliz? Conociendo a Dios. De la misma manera que Dios es feliz. Y eso es lo que nosotros llamamos el cielo. Ese conocimiento de Dios es lo que nos da la plena felicidad. Entonces, fíjate que la moral viene a indicarnos qué es lo que tenemos que hacer para llegar al soberano bien. Ya Aristóteles lo decía, pero claro, él no tuvo la luz de la revelación. Y él se queda como quien dice a medio camino. Dice, sí, el hombre aspira a cosas que no puede realizar. Claro, conocer a Dios no podemos realizarlo. Por eso vino Jesucristo, ¿no? Y por eso el bautismo, por eso la gracia santificante, pero eso ya es teología, estamos en la filosofía ahora, así que no nos podemos
no podemos profundizar ese tema de cómo se va a realizar. Eso la filosofía no lo sabe. Solo sabe que hay la tendencia en el hombre y máxima a lograrlo, a llegar al bien soberano. Por algo suelen decir los poetas, no me acuerdo quién poeta lo dice, ¿no? Que la única manera de vivir bien es teniendo una razón por la cual se justifique morir. Fíjate la frase, ¿no? Tener una razón, un bien, aspiro yo, tan grande que vale la pena morir por ese bien. Sí, eso es. Eso es lo que enseña la moral. Y bien, entonces, tenemos que la moral se refiere a los actos libres y en la medida en que conducen al bien supremo. Y todo esto lo tiene que descubrir la inteligencia. Es un trabajo de la inteligencia, claro. Y lo va a tener que realizar la voluntad mediante actos libres, claro. Y entonces la inteligencia va a empezar a distinguir esto es bueno, esto es malo. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo? Ahí está la gran pregunta. Porque nuestra inteligencia es muy débil y se equivoca mucho. Por algo, los griegos llamaron a esto etos, los romanos mos, es decir, las costumbres. Claro, yo soy muy poca cosa, tengo una vida de unos poquitos años y ya me voy, pero el pueblo en el que vivo tiene muchos siglos de existencia. Y entonces ha ido conociendo, ha ido experimentando, la experiencia es madre de la ciencia, y ha ido formando costumbres que las ha ido formando porque son buenas, porque ha visto buenos resultados y entonces ha adoptado esa conducta. Claro está que los hombres fallan mucho, ¿no? Y por lo tanto, a veces hay costumbres pésimas que por alguna razón excepcional hace que los hombres se equivoquen y mantengan el error por mucho tiempo. Pero básicamente es verdad, ¿no? 4 ojos ven más que 2, ¿no? Y si lo tiramos hacia el pasado, nos damos cuenta que las tradiciones van manteniendo las cosas mejores. Las otras pasan rápidamente, pero las tradiciones van manteniendo las cosas mejores. Ahora sí, hay momentos de degeneración de una sociedad, ¿no? Que es lo que nos estamos viendo ahora. Y claro, en este momento las costumbres son muy malas. Se han perdido costumbres buenísimas que se habían mantenido por siglos, ¿no? Y se han ido perdiendo últimamente. En este momento estamos pasando por una crisis tremenda. Parece increíble que haya ahora una especie de culto a la fealdad, ¿verdad que sí? El arte nos muestra más bien cosas tontas, groseras, incomprensibles, y eso lo llaman arte. Oiga, no. El modo como nos vestimos también, ¿no? Sobre todo las mujeres que se vestían tan elegantemente hace un tiempo atrás y ahora andan hasta con pantalones rotos, mostrando las rodillas, la cosa más fea que se puede mostrar las rodillas. Y las muestran las chiquillas, oiga, pero por favor. Qué culto a lo feo, ¿no? Qué culto a lo feo. Terrible. Bueno, pero es porque la civilización está en crisis. Es una lástima, ¿no? Entonces, fíjate, lo primero que hay que advertir es que la bondad o la maldad está en la cosa misma. Y a eso lo llamamos el objeto del acto voluntario. Entonces, el mal está en querer un objeto malo, el bien está en querer un objeto bueno. Pero ya sabemos, ¿no? El bien ontológico, el bien real, se dan todas las cosas, por supuesto, porque Dios las hizo, ¿no? Pero otra cosa es, en mi situación, que eso sea bueno para mí, que me ponga en la línea que me lleva al fin último.
la salud, por ejemplo, que tengo que cuidar. Pero si esta cosa me enferma, pasa a ser mala para mí. De modo que aquí hay que mirar varias cosas que vamos a tener que estudiar con cierto cuidado. Entonces, la inteligencia juzga. Y por eso siempre Santo Tomás insiste, actuar moralmente es actuar según, en conformidad con la razón. Eso es actuar moralmente bien. Siempre tiene que estar en conformidad con lo que la razón establece. No, claro, la mía subjetiva, que yo me equivoco a cada rato, ¿no? Sino la razón humana en sí, que eso me lo da la tradición, ¿verdad? Y por eso se aconseja tanto consultar con personas mayores, de experiencia, sobre todo con personas que han estudiado la moral bien, y consultarle a ellos, a esas personas, claro. ¿Por qué? Porque mi razón falla. Mi razón no es la razón. ¿Te fijas? Y la moralidad es actuar en conformidad con la razón recta, la razón verdadera. Y eso, claro, hay cosas bien difíciles, hay cosas muy sencillas y todo el mundo sabe, ¿no? Respirar es bueno, claro. No creo que nadie diga que respirar es malo, ¿no? Pero otras cosas son bien complicadas y ahí hay que consultar. Pero de todas maneras, al final es la inteligencia la que juzga. Y es la voluntad la que decide. Claro, cualquiera de las dos que falle, no hay un acto moral, hay un acto del hombre. Un caso bastante concreto es el de los locos, por ejemplo. Y por eso los locos no se los juzga culpables, porque están locos. De hecho, los médicos dicen que los locos son muy racionales. Y su actuar es perfectamente coherente, pero en el mundo en el que ellos viven, no en el mundo nuestro. Por alguna razón hay una distorsión y ellos entienden la realidad de una manera irreal. Piensa tú una enfermedad que está bastante de moda ahora y que no da como un buen ejemplo sobre esto, la depresión. Se debe a falta de litio, a veces, ¿no? En el cerebro. Así me han dicho, yo no soy médico, ¿no? Entonces se le da litio a esa persona y la persona vuelve a la normalidad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que esa persona lo haya visto todo desde el punto de vista malo, maligno? Todo se hace como confabulación contra ella. Pero eso es porque no tiene suficiente litio en el cerebro. Qué cosa más rara, ¿no? Ver los animales que somos. Es una enfermedad. Y se le da litio y la persona vuelve entonces a comprender el mundo sin esa terrible angustia que produce la depresión. Ese terrible malestar que lo hace juzgar todo por el lado malo. Entonces tú le haces un favor y esa persona piensa que les estás haciendo un daño. ¿Te fijas? Es terrible. Entonces la persona vive en una situación desesperante y algunos llegan al suicidio y uno se pregunta qué culpa tendrá esa persona porque estaba todo viéndolo mal. Y así ocurre con otros tipos de locura, en que la persona actúa muy mal, pero actúa bien dentro de su mundo, pero que no es el mundo nuestro. Porque hay algo ahí que distorsiona. Fíjate que lo que decíamos al comienzo, ¿no? Nuestra inteligencia no tiene contacto con el mundo, sino con el cerebro. Y al cerebro llegan luces, colores, llegan sonidos, ruidos, ¿no? Llegan olores. Y con todo eso, poco a poco, el niño va comprendiendo. ¿Te fijas? Y de ahí aparece la distinción entre esencia y accidente, entre sustancia y accidentes, entre materia y forma. Todo eso va saliendo de esa experiencia de que eso café es un perro. Entonces, el que sea café no importa, porque el otro perro es negro y el otro es blanco. ¿Te fijas? Entonces hay algo detrás de ese café. Pero eso tarda en comprenderse. Y de ahí el peligro de llevar que los niños vean televisión, los chiquititos, ¿no? Porque ojalá solo un programa para ellos, porque ellos todavía no entienden lo que es la ficción.
y creen que lo que pasa ahí en la pantalla realmente está pasando. Y no, no está pasando. Pero fíjate que esto pasa hasta en adultos. Le oí yo a un actor que actuó de sacerdote en una serie de televisión, de la televisión chilena, no me acuerdo cuál, y todo ocurría no sé en qué pueblecito ahí de Melipilla a la costa, ¿no? Donde hacen estas cositas de barro. ¿Cómo se llama ese pueblecito? Famoso, las cosas hechas allí. Bueno, todo ocurre allí. Y este actor decía que había llegado gente preguntando por el sacerdote, que era él, ¿no? Que era el actor, ¿no? Porque como todo ocurría en ese pueblecito, llegaron a ese pueblecito y preguntaron por el sacerdote, que era tan bueno ese sacerdote. No se daban cuenta que era una ficción, ¿no? No existía nada. Claro, sí era ficción, pero ellos creían que era realidad. Y llegaron allá, está cerca como a 10 kilómetros de Melipilla, ese pueblo, ¿cómo se llama? Son famosas las Pumaire, gredas que hacen ahí. ¿Cómo? Pumaire parece, ¿no? Pomaire, eso. Bueno, si cuando uno entra a la cuarta juventud le pasa esto, que se le olvidan las palabras. Pero... Pomaire, por supuesto, yo estaba en Pomaire, compré cosas en Pomaire también, hace muchos años. Estaba de Melipilla hacia la costa, no sé, 10, 15 kilómetros, estará bastante cerca. Bueno, llegaron ahí, fíjate, preguntando por el sacerdote. Por supuesto que no había tal sacerdote, ¿no? Era una ficción, pero no se daban cuenta. Bueno, a los niños les pasa eso, lo que están viendo ahí, ellos creen que es real. Y no, no es real, pues es ficción, claro. Bien, entonces, ¿qué ocurre? La inteligencia juzga, la voluntad decide, y ahí tenemos el acto moral. Entonces, fíjate que el bien moral no se identifica con el bien real, sino que el bien real tiene que ponerse en línea con el fin último del hombre. Y esa línea la tiene que conocer, por lo menos implícitamente, la inteligencia. Claro, si yo me fumo un cigarro, bueno, ya ahora se descubrió que el cigarro hace bastante daño, así que no debería, ¿no? Pero hace 50 años atrás no se sabía esto. El primero que lo supo y tomó medidas contra esto fue Adolfo Hitler y prohibió el cigarrillo en Alemania. No sé si le hicieron caso, pero en fin. Fue el primero que tomó en serio esto que realmente hacía mal. Pero claro, como todo lo que Hitler hacía lo hizo mal según los que ganaron la Segunda Guerra, pues nadie siguió su ejemplo y tardó mucho en que se empezara a decir, no, realmente el cigarrillo produce mal. Y bien, entonces tiene que ser reconocido por la inteligencia. Se aparta del fin último, entonces en teología lo llamamos pecado. Este es un concepto teológico, en filosofía hay que decirlo, ¿no? Nosotros en filosofía hablamos de un error, de una falla. La inteligencia se equivoca. La voluntad va a hacer un acto malo en vez de bueno, porque ella, claro, no piensa, ella hace, pero hace creyendo que es bueno. Y ahí se produce el mal. Entonces, fíjate tú, aquí hay dos cosas. En el mundo real el mal no existe. En el mundo moral el mal existe. En el mundo moral el mal es positivo. En el mundo real no. ¿Qué es el mal? Este es un tema metafísico difícil, muy difícil. Ya algo entrevió Platón, ya algo entrevió Aristóteles, más hizo Plotino en este sentido, ¿no? Pero el que realmente nos da la firme es San Agustín de Hipona. Y claro, es maestro de Santo Tomás, ¿no? Y Santo Tomás sobre todo, ¿no? Y tiene San Agustín 3 libros sobre el libre albedrío, y ahí enfrenta este problema del mal, ¿no? Porque justamente, ¿cómo es posible que el hombre tenga libre albedrío gracias al cual el hombre hace el mal? Entonces el libre albedrío es malo, ¿verdad que sí? Esa es la pregunta que se hace San Agustín, ¿no? 3 libros se dedica a la cuestión. Y llega a la conclusión de que el mal real es solo una privación, no es una cosa. No es que el mal no exista, estrictamente hablando, pero no es una cosa, no es una sustancia, no es un ente.
es una falla en un ente. Es un hoyo, digamos, ¿no? En el pantalón. ¿El hoyo existe? Sí. Pero es una cosa, no, la cosa es el pantalón. Lo que pasa es que allí donde debió haber tela, ahora no hay tela. Y a eso lo llamo yo hoyo. ¿Te das cuenta de lo que es el mal? Es una privación de lo que debió estar, pero no está. ¿Existe la privación? Sí existe, pero en un sujeto que la sustenta. Y ese sujeto, en cuanto tal, es bueno. Entonces el mal moral sí existe porque es una acción que uno ejecuta, pero tiene también este carácter de privación, porque nos priva del bien real. Pero sí, es una acción positiva. Si yo miento, yo he hablado, claro, he hecho una acción y eso es positivo. Pero la mentira va contra el fin de la inteligencia, que es conocer la verdad. Entonces estoy dañando la inteligencia de la persona que me escucha. ¿Y qué derecho tengo yo a dañar la inteligencia de la persona que me escucha? Ninguno, ¿no? Y por eso mentir es malo. Pero claro, como locución es algo positivo, pero en cuanto le hacen mal a la inteligencia que me escucha, es algo negativo. Y por eso es un mal la mentira. Y en todos los actos morales siempre pasa esto, ¿no? La acción que uno hace es positiva, pero produce un daño y eso es negativo. Como el mal físico, ¿no? Como el mal ontológico. Es solo un daño. Pero claro, en moral, sí, es mucho más grave, ¿no? Porque daña a la persona que lo ejecuta. Y sobre todo, si la cosa es grave, la hace incapaz de alcanzar el soberano bien. Y ese es un daño perpetuo. Bien, entonces, aquí viene el gran problema de que como la inteligencia es la que tiene que determinar esto, se va a producir muchas veces el error en lo que la inteligencia humana, porque es la inteligencia mía, ¿no? Por mucho que yo haya estudiado, por mucho que yo ya esté en mi cuarta juventud, tengo entonces bastante experiencia, pero es poquísima. Así que igual me voy a equivocar. Esto es lo que se llama en filosofía el problema moral de la ignorancia. Por desgracia, no conservamos nosotros una palabra latina muy importante, que es la palabra nesciencia. Una cosa es la ignorancia, otra cosa es la nesciencia. No tenemos la palabra nesciencia en castellano, ¿no es cierto? Podríamos tenerla, pero se perdió. ¿Cuál es la diferencia? La nescencia es el simple no saber algo. Y bueno, ¿cuántos átomos hay en mi cuerpo? Ni idea, ¿no es cierto? ¿Cuántas células hay en mi cuerpo? Tampoco. Eso es nesciencia. Porque, ¿qué importa que no lo sepa? ¿Me daña a mí no saber cuántos átomos tengo? ¿Me impide el soberano bien? No. Entonces eso es nesciencia. De hecho, sabemos tan poco del universo. Sabemos tan poco incluso de la galaxia en la que estamos. Sabemos tan poco del Sol, de la Tierra, de su historia. Eso es nesciencia. Cada vez vamos sabiendo más. ¿Qué es la ignorancia entonces? La ignorancia es no saber lo que se debe saber. Ah, entonces es un delito. Sí, la ignorancia es un delito moral. Nadie tiene derecho a no saber lo que debe saber. Sobre todo en moral, ya que la moral es la que nos lleva, nos indica el camino a la perfección. De modo que no saber moral es una falta gravísima. Ahora todo el mundo sabe moral, ¿no? Aunque sea poca, aunque esté muy equivocado en la moral que sabe, pero todo el mundo sabe moral, ¿no? Hasta los inmorales saben moral. Pero hay que saber bien la moral, ¿no? Y sin ignorancia, sin error. El error
es un pecado, si se trata de ignorancia. Si se trata de nesciencia, no es un pecado. Y aquí en la ignorancia entonces hay que distinguir, ¿no? Porque podemos hablar de una ignorancia metafísica, es decir, de algo que el ser humano no puede saber. Bueno, eso es nesciencia, no es ignorancia, ¿no es cierto? Claro, hay una nesencia metafísica, no hay una ignorancia metafísica. Así, por ejemplo, saber que Dios se encarnó, eso solo se puede saber porque la Iglesia lo enseña. Pero antes de que se produjera, nadie lo sabía. Y después que se produjo, ¿cuántos millones de almas no han llegado a tener noticia de eso? Ninguna. ¿Te fijas? Y esto solo se cree por fe, porque entender esto no lo entiende nadie. Pero en fin, lo aceptamos por fe. Hay una ignorancia física, cuando realmente esa persona no tuvo la oportunidad de saber algo. La medicina que hoy se sabe, no la podían saber los que vivían en el siglo X antes de Cristo. Obvio. Ignorancia física, no metafísica, porque de poderse se podía, ¿no? Pero ellos no podían. Ahora nosotros, gracias a miles de años de trabajo, ¿no? Empezando por los curanderos, ¿no? Prehistóricos hasta los científicos de hoy día, hay una línea de miles de años de ir conociendo mejor y mejor. Los antiguos, incluso los prehistóricos, conocían el valor medicinal de muchas plantas, que hoy recién estamos empezando a descubrir. Es famoso, por ejemplo, entre los romanos, el poder que tenía la lechuga de cambiar, de calmar los dolores. Y los científicos hoy dicen, tiene razón, tiene ese poder, la lechuga. Y en fin, hay muchísimas otras cosas se sabían, ¿no? Las hierbas medicinales, claro. Se sabía que los vinos también ayudaban en muchos casos. Ahora, por supuesto, este saber estaba lleno de otros errores, ¿verdad? Pero se creían saberes, sí, por supuesto. Pero esto llega hasta el día de hoy. Piensa tú, en este momento apareció el COVID-19 y nadie sabía qué es lo que había que hacer. Y hubo no sé cuántas teorías distintas y hasta el día de hoy hay gente que dice que han hecho puras leceras a los gobiernos del mundo, que lo que había que hacer era otra cosa. Bueno, y yo, ¿qué puedo decir? Yo no soy médico, no tengo ninguna experiencia, pero resulta que los expertos en infecciones tampoco sabían, porque era nuevo este COVID, como lo llaman ahora, 19. Y ya, entonces no podían saberlo. Y por eso me parece tan absurdo que se acuse a las autoridades públicas de no haber tomado la medida correcta. Oiga, pero usted, si nadie sabía cuál era la medida correcta. Esto es realmente la estupidez humana, como siempre hemos dicho, ¿no? No, si no se sabía. Así que, ¿qué? No los podemos culpar porque COVID-19 nadie lo conocía. Si recién apareció ahora, parece que es una mutación de otro, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos acusar a nadie de haber actuado mal, porque no se sabía. Dicen que hoy el tratamiento es muy distinto al que al comienzo se practicaba. Y fíjate, para una cosa así personal, ya estamos en las 6, terminamos con esto, ¿no? Mi padrino sufrió de estas heridas en el estómago, ¿cómo se llama? Úlceras. Toda su vida. Y yo una vez le pregunté a mi hermano médico, y me dijo, es que los tratamientos que se daban en el siglo XX, ¿no? Años 40, 50, 60, mi abuelo murió el 78, creo. Digo, mi tío murió el año 78, sí. Eran bastante malos. Hoy día se hace otra cosa completamente distinta y se puede curar la enfermedad esta. Y todo el mundo hablaba de las maravillas del conocimiento de la ciencia, el avance tremendo, ¿no? De la ciencia en el siglo XX.
y no curaban esa enfermedad, que es bastante común por lo demás, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué para atrás que queda? Sí, es bien difícil saber, ¿no? Es bien difícil. Así que vamos a quedar aquí y seguimos, porque son las 6, ¿no? Por mi reloj. Estamos justo en la hora. Ahora sí que no nos pasamos. Ya, bien, Pero pues. le agradezco, profesor, una vez más. Esto sigue la próxima semana, así que para que estén los amigos en la casa bien atentos. El domingo, ya. Exacto. Y que nos manden sus preguntas, nos dejen ahí un comentario en el canal o me manden algún comentario por correo. Yo se lo hago llegar al profesor y lo desarrollamos. Bueno, en este caso lo desarrolla el profesor Vamos Arando de la Mosca, lo desarrolla el profesor en la próxima clase. Profesor, le agradezco una vez más, que esté muy bien, cuídese mucho, también cuídese usted en la casa, no queremos ningún contagiado. Sí, a pesar de que no sabemos, nos cuidamos, pero no sabemos si sirve o no. El cuidado que nos damos, ¿no? Exacto. No tenemos idea. Bueno, pero habrá que hacerlo porque ellos saben más que yo de infectología, nada. Bien, pues te agradezco a ti y a los que nos escuchan, y las preguntas son bienvenidas también, ¿no? El padre Osvaldo Leira decía, no hay pregunta tonta. La respuesta puede serlo, pero la pregunta nunca es tonta, y tiene harta razón. Sí, bastante razón. Tiene harta Gracias, razón. profesor. Así que hay que preguntar nomás. Gracias. Estamos al habla entonces, y un saludo a todos en la casa, cuídense harto. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego a todo el mundo.